Hola, buenas, bienvenidos sean todos a esta videoconferencia. En este caso tenemos un tema interesantísimo, la colisión de las aves contra las ventanas. Este tema ha sido producto de investigaciones muy serias por parte de la profesora Rosemary Menacho Odio. Ella es profesora de la Universidad Nacional Estatal a Distancia y además es presidenta de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Su investigación ha hecho posible que afortunadamente la gente concientice sobre este tema en particular y hoy en día ella coloca esta información al servicio de todos aquellos interesados en conocer sobre el tema. Además, la profesora ha decidido, ella y la Asociación Ornitológica de Costa Rica, donar esta videoconferencia para que los guías de turismo puedan divulgar esta información, participar en los programas de información y comunicación al programa, por supuesto, y bueno, para que los turistas conozcan un poquito más del tema. Adelante, profesora, ¿usted me escucha? Gracias. Lo que les voy a presentar ahora es una investigación que tiene una duración de 6 años y donde han colaborado cientos de personas de todo el país y de hecho les invito desde ahora a colaborar con la investigación por medio de sus reportes. Quisiera comenzar hablando un poquito sobre la forma en que las aves se mueven en el ambiente. Al igual que nosotros, las aves utilizan principalmente la visión como forma de darse cuenta dónde hay obstáculos, cómo movilizarse en el ambiente donde hay depredadores y entonces en ese sentido ellas son sumamente hábiles, como se podrán imaginar, para moverse en el aire a gran velocidad sin golpearse contra objetos. A diferencia de nosotros, las aves tienen los ojos dispuestos un poquito más hacia los lados, de manera que también tienen una visión más amplia de lo que ocurre detrás de la cabeza. Sin embargo, podríamos decir que en gran parte, al igual que nosotros, utilizan la visión para moverse en el ambiente. Ahora bien, las ventanas, estos son objetos que el ser humano ha creado ya desde hace más de 100 años, pero en los últimos años más a menudo utilizamos los vidrios en las edificaciones, por diversas razones, en parte para poder ver el entorno, para poder disfrutar del paisaje, también porque nos gusta que ingrese la luz a las habitaciones. Sin embargo, los vidrios también provocan una serie digamos que impactos, en este caso en las aves. Como ustedes pueden apreciar aquí en la foto, cuando una habitación está oscura o cuando se utiliza un tipo de película que hace que se oscurezca el interior de la habitación, lo que pasa con el vidrio es que refleja como un espejo todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, podemos ver cómo en la foto estamos viendo que actúa como un espejo reflejando los árboles y el cielo. En el caso de las aves, ellas actúan como si esto que están viendo reflejados, si ellos pensaran que es algo real. Entonces vuelan hacia esos árboles, hacia el cielo y muy a menudo golpean contra el vidrio a toda velocidad, porque no se dan cuenta que hay un obstáculo allí. En otras ocasiones, el vidrio más bien lo que tiene es la característica de que es transparente y por tanto lo que se ve es lo que está detrás del vidrio. Nuevamente las aves aparentemente no se dan cuenta que hay un obstáculo y se golpean al volar con gran velocidad. También podemos ver que los seres humanos, aunque a veces pensamos que las aves son un poco no tienen tanta inteligencia porque no reconocen al vidrio como un obstáculo, yo creo que casi todos hemos tenido la experiencia o al menos hemos conocido a alguien que en algún momento se ha golpeado contra una puerta de vidrio o una pared de vidrio. Y es que nosotros también hemos aprendido no a ver el vidrio, sino a reconocer lo que sería como el cuadro o el marco donde está ese vidrio. Y yo creo que casi también muchas personas han tenido pequeños accidentes, pero por supuesto no han llegado a morir. Difícilmente la gente llega a morir por golpear contra un vidrio, básicamente porque no vamos muy rápido y el accidente no es tan serio. Quisiera que conozcamos un tipo de comportamiento que no es exactamente el motivo de mi estudio, pero también es muy común, que se llama el boxeo de sombra. En este comportamiento las aves pasan mucho tiempo peleándose contra su propio reflejo en el vidrio o en espejos. Por ejemplo, el ave de la foto, de lo que yo pude observar, pasó por lo menos 3 meses, día tras día, frente a ese vidrio, golpeándose y peleando contra su propio reflejo. Este comportamiento es llamado boxeo de sombra y lo que se piensa es que el ave no sabe realmente diferenciar su reflejo de un intruso que ha llegado a su territorio y pretende, por medio de picotazos y golpes, tratar de echar a ese intruso. Aunque
puede pasar mucho tiempo y perder mucha energía e incluso a veces lastimarse, difícilmente esto va a provocar la muerte del ave. Aquí les voy a mostrar otros ejemplos de este tipo de comportamiento. Para nosotros seres humanos esto es molesto, ensucian los vidrios, ensucian los espejos con sus heces y golpean y arañan, pero no pasa mucho más allá de que es molesto. ¿Qué hacemos cuando vemos un ave que pasa tanto tiempo peleándose contra su propio reflejo? En ese caso, lo único que realmente podemos hacer es tapar el vidrio con un cartón, una sábana, una tela, algo para que ya se quite el reflejo y el ave se vaya a hacer otras cosas más útiles que estar peleándose y perdiendo el tiempo con este comportamiento. Ahora bien, entonces, ¿por qué mueren las aves al golpear contra ventanas? Antes dije que aparentemente las aves no reconocen que los vidrios son obstáculos, que al volar a gran velocidad golpean con fuerza contra el vidrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa que provoca la muerte de las aves? Muchas personas que desconocen del problema, al tomar una ave muerta entre sus manos, una que tal vez acaba de morir, notan como la cabeza cuelga de una manera como si estuviera el cuello quebrado y piensan que es que se ha roto el cuello, pero eso no es la razón realmente por la que el ave muere. Si nosotros tomamos un ave que ha golpeado, vamos a observar, y ya les voy a mostrar una foto de qué es lo que pasa. Sí quisiera mencionar que el golpe que se llevan las aves es tan fuerte que una gran cantidad, por lo menos más de la mitad de las aves que se golpea con fuerza contra las ventanas, va a morir sin que podamos hacer nada al respecto. Podemos intentar reavivarla, etcétera, pero el golpe que reciben es tan fuerte que va a terminar muriendo. Les voy a explicar por qué. Esto que vemos aquí es un jilguero que le hemos retirado la piel que cubre el cráneo. Esta es la parte de atrás del cráneo del jilguero. Y eso rojo que podemos ver allí es una pequeña lagunita de sangre que se ha formado dentro del cráneo del jilguero. ¿Por qué se formó esa lagunita de sangre allí? Bueno, lo que pasa es que el golpe contra un vidrio duro hace que el cerebro golpee contra las paredes del cráneo y muy a menudo se rompen vasos sanguíneos y comienza a salir la sangre, como podría pasar si nos cortamos o algo así. El problema con estos golpes es que la sangre sale, pero no tiene para dónde salir. Entonces se acumula dentro del cráneo y termina matando el cerebro y el ave muere, muchas veces de forma inmediata. Pero esta es la misma razón por la cual estos mitos que existen de que hay que reavivar el ave soplándole la colita, haciendo que se suene dentro de un tarro o algo así, para que el ave se reavive y se vaya volando, son un mito, son mentiras, porque si el ave tiene esta hemorragia, el hacer que vuele va a hacer que el corazón bombee más rápido todavía y termine muriendo más fácilmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a un ave que se ha golpeado? Realmente muy poco, pero dentro de las cosas que podemos hacer es dejar que el ave descanse en un sitio libre de todo tipo de estímulos, de sonido, de visión, y para eso podemos utilizar entonces estos implementos que vemos aquí, una caja, un pañito y tal vez unos guantes. Entonces, con los guantes podemos tomar el ave con mucho cuidado, delicadamente, y colocarla dentro de la caja con huecos que tiene una telita en el fondo. La colocamos de manera que se descanse sobre las patitas y tapamos la caja. Y ahí la podemos dejar por lo menos media hora o una hora descansando. Esto es para que el ave se calme, para que baje la cantidad de latidos por minuto y entonces se evita que se empeore con la hemorragia que les mostré. Después de media hora o una hora, si el ave se muestra un poquito más activa, se puede dejar irse, que se vaya volando. No hay que darle agua, no hay que darle alimento, sencillamente se deja libre en un sitio donde no haya ningún otro peligro, gatos o ventanas. Como les comentaba, aún así muchas de las aves van a morir por el accidente que sufrieron, pero alguna cantidad puede sobrevivir tal vez. Quisiera que hablemos un poquito sobre qué factores aumentan la frecuencia de colisiones de aves con ventanas. ¿Qué es lo que hace que una ventana sea más o menos peligrosa?
Esta foto que vemos aquí, vemos que es una foto de una ventana no muy grande, pero sí vemos que la habitación en el interior es bastante oscura y en un día brillante va a reflejar muy bien lo que hay alrededor. Si eso que refleja es vegetación, es muy probable que esta ventana sea más peligrosa, porque las aves que ven esa vegetación reflejada ven un refugio o ven alimento hacia el cual volar. Entonces, una de las primeras características que hacen peligrosa una ventana es que haya un árbol o haya vegetación alrededor. Cuando aumenta el área de las ventanas, aumenta también la zona de peligro. Entonces, nuevamente, si hay vegetación reflejada, las aves no van a ver allí ningún obstáculo y van a golpear muy a menudo. Esto que vemos en la fotografía es un edificio, una biblioteca que hay en San Pedro y con esos grandes ventanales, bueno, pues golpean muchas aves. Y al caer las aves quedan en un cañito que hay debajo y así vemos que en cierta época, sobre todo en la época migratoria, de aves migratorias, encontramos bastantes aves muertas allí. En las zonas rurales podríamos pensar que el problema es mayor porque al ser una zona donde hay muchos árboles, hay mayor diversidad de aves y van a golpear más a menudo. Entonces, si se construye un edificio con ventanales grandes en medio de un bosque, es casi seguro que van a darse muchas colisiones de aves. O si la ventana se encuentra en un sitio un poco más alto, de nuevo al nivel del follaje de los árboles, también van a ocurrir muchos accidentes. En esta otra fotografía podemos ver cuando se utilizan los vidrios como tal vez como una pared para impedir que ingrese la lluvia o el viento, y las aves nuevamente ven allí como un paso. Además, si lo que hay arriba es tragaluces, por ejemplo, en este caso podemos apreciar arriba que hay tragaluces, algunas aves, como por ejemplo los colibríes, tienden a subir, como hacen los insectos, hacia lo que es la luz y no encuentran la forma de salir de este espacio y pueden morir también al quedar atrapadas en esta zona. Entonces, cuando nosotros vemos esos edificios enormes rodeados de vidrios que se están construyendo en la ciudad y vemos también casitas pequeñas como la de la derecha, donde hay grandes ventanas, podríamos pensar dónde es que se mueren más las aves. Bueno, evidentemente se mueren en ambos sitios, pero en realidad no hay tantos edificios altos como si hay muchas casas de 1 o 2 pisos o edificios de 3 pisos. Entonces podemos decir que la gran mayoría de los accidentes no ocurre en los edificios altos, sino justamente en las casas o edificios más bajos, especialmente posiblemente en las zonas rurales. Yo aquí antes había preguntado, ¿dónde vería este pajarito? Esta es una reinita alidorada, es una especie amenazada que hace migración, llega a Costa Rica durante la época de migración y bueno, ante la pregunta ¿dónde golpeó? Pues en este caso puedo contarles que este pajarito murió en San Pedro, en una zona bastante urbana. Entonces, aunque también la he encontrado en zonas rurales, es difícil saber cuando un ave ha golpeado en una zona rural o en la ciudad. En el caso del ave de la foto, que es un pájaro campana, es un ave muy interesante, muy linda. Bueno, también resulta interesante que esta ave se mató en una zona urbana también, en San Pedro. Esta especie hace migraciones altitudinales y durante cierta época del año está en lo alto de las montañas y en otro momento del año baja a sitios, digamos, en este caso entró a lo que es San Pedro y en este movimiento que hace, pues se encontró con un edificio y se mató. Y en este caso de esta cotinga blanca, bueno, pues sí les comento que se golpeó en una zona rural, en la zona de Sarapiquí. Entonces, la idea con todo lo que les comento aquí es que las aves golpean tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Y a veces es difícil distinguir dónde una especie se va a llegar a matar cuando hacen estos movimientos largos. Tenemos especies tan lindas, tan llamativas para el turismo como es el quetzal, que aunque es un ave que es bastante grande,
y podríamos pensar que no hace movimientos muy grandes, también se ha golpeado y matado en ventanas. El de la derecha es un ave que se mató y fue disecada, se conservó disecada, y el de la izquierda fue un ave que se golpeó, pero después de un tiempo también se mató, se murió. Esta foto que les muestro aquí es cómo se ve la zona de Escazú de noche. Y es para comentarles también otro factor que aparentemente influye bastante en este problema, que es el tema de la luz en la noche. Muchísimas aves migratorias vuelan durante la noche en tiempo de migración y se piensa que ellas se guían, por ejemplo, por las estrellas, pero cuando se encuentran con una ciudad, toda esa luz parece que tiene un efecto de que las atrae. Entonces, al atraerlas, las acerca a esta zona de peligro. Y al llegar a la mañana, pues se encuentran entonces rodeadas de ese montón de ventanales y pueden golpearse y matarse. Aunque en nuestro país esto no se ha estudiado, sí se conocen iniciativas, por ejemplo, en Toronto, Canadá, hay una organización que se llama Fatal Light Awareness Program, que lo que se dedica es a llamar la atención sobre el peligro de que la luz atrae a las aves migratorias y las atrae como esta trampa mortal. Ahora hablemos un poquito de qué aves son más vulnerables a golpearse contra una ventana. Les comentaba al inicio de la charla que las personas han colaborado brindando reportes con fotografías de más de 1000 individuos, aves que se han golpeado contra ventanales. A nivel de Costa Rica tenemos unas 276 especies de unas 45 familias reportadas. De estas, la gran mayoría son aves residentes, es decir, son aves que no migran. Tenemos 38 especies endémicas, no solamente endémicas de Costa Rica, sino también endémicas de Costa Rica y Panamá y otros niveles de endemismo, y 48 especies que hacen migración latitudinal. En esta gráfica podemos ver, bueno, para 269 especies en Costa Rica, que tenemos una mayor cantidad de reportes para sitios como Monteverde. Pero esto no quiere decir que en sitios como Monteverde es que golpeen más necesariamente. Es porque ahí hice el estudio en forma presencial. Otros reportes, sin embargo, también nos han dado bastante información de zonas como La Selva, San Vito de Cotobruz, la ciudad de San José. Este gráfico, lo que quiero que ustedes vean nuevamente, es que de la gran cantidad de aves reportadas, la mayoría son residentes. Y en el caso de San José, que de forma interesante, que es una zona urbana, la gran mayoría son aves migratorias. ¿Cómo podría explicar yo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, una idea es que en las zonas urbanas la diversidad de aves residentes es mucho menor. ¿Qué aves podemos encontrar en San José? Por ejemplo, el yigüirro, las viuditas, algunos pechos amarillos, las palomas aliblancas. Entonces no son tantísimas, no es tan grande la diversidad de aves residentes. Y en cambio, cuando llega la época migratoria, sea porque son atraídas por la luz o por otras razones, tenemos una gran cantidad de individuos que se golpean en las zonas urbanas. En cambio, en zonas como Monteverde, zona de Sarapiquí, San Vito de Cotobruz, que son zonas rurales, tenemos una gran diversidad de especies residentes y esas son las que más y en mayor número se golpean. A nivel general, de todos los diferentes grupos de aves, la familia que hemos encontrado que más reportes se envían de ese grupo es la de los colibríes. La familia Troquílida, que tiene 52 especies en Costa Rica, 35 de las cuales han sido reportadas. Esto es bastante interesante. ¿Por qué los colibríes son tan vulnerables a golpearse contra las ventanas? Algunas razones pueden ser que son especies que son bastante pequeñas, entonces intentan pasar por espacios pequeños también. Otras razones que son especies que necesitan constantemente alimentarse del néctar de las flores y por eso vuelan tan rápido y muy a menudo alrededor de nuestras casas, hoteles o edificios sembramos plantas con flores que atraen a estas aves y que luego sufren este engaño de ver las flores reflejadas en las ventanas. Entonces, pues mueren en ese momento.
Entre los colibríes tenemos a esta especie, que es una especie endémica de Costa Rica, es decir, solamente se encuentra en Costa Rica, y se llama esmeralda de coronilla cobriza. Es una especie endémica de Costa Rica y es una de las víctimas de las colisiones de aves contra ventanas. Por ejemplo, en la zona de Monteverde se puede encontrar que, aunque es una especie, digamos que es única en Costa Rica, tiene una abundancia relativamente alta allí y ahí se golpea entonces bastante. A nivel de especie de todo el país, esta es la especie que más se golpea, que hemos encontrado más reportes por lo menos. Se llama el zorzal de Swainson. Es una especie de la familia Argyrirro, de la familia Túrdida, y por alguna razón es muy vulnerable a golpearse. Para explicar el por qué, yo pensaría que es porque en el momento en que ellos migran en gran cantidad, pasan por Costa Rica, tanto en zonas urbanas como rurales, en casi todo el país, y pues golpean mucho contra las ventanas. Muy a menudo son reportadas y en ciertas épocas específicas, en marzo y abril, en octubre y noviembre, en ciertas épocas comienzan a golpear en gran cantidad. Okay. Aquí podemos observar individuos de zorzales de Swainson. Todos ellos fueron colectados por vecinos, por residentes de Monteverde durante mi investigación que hice allá. Y bueno, es la especie, como les comentaba, que más se encontró en esta zona. Ahora quiero mostrarles diferentes especies para que vean la diversidad tan grande de aves que es afectada por esta problemática. Tenemos desde gavilanes, halcones, tenemos lechucitas, también tenemos palomas, y como las palomas son aves tan grandes, tan pesadas, pues muchas de ellas no logran sobrevivir al golpe, y además de eso ellos tienen la característica de que dejan una mancha sobre el vidrio, que es producto de un polvillo que tienen en las alas. Otra especie endémica de Costa Rica y Panamá. Y bueno, estos son ejemplos entonces de especies endémicas que hemos encontrado aquí en Costa Rica golpeando contra ventanas. Igual que el quetzal, el caso de los tucanes pico arcoíris, pues además de que son realmente, es algo muy triste encontrarse una ave tan llamativa, tan atractiva golpeándose. Para los turistas, evidentemente, es algo horrible llegar a encontrar una ave que han venido a apreciar viva, encontrársela muerta por este tipo de accidentes. En Monteverde, nuevamente, los tucancillos verdes son una de las especies residentes que más a menudo se encontró golpeando contra ventanas. Y este de aquí, que es un añapero menor, que también es una especie nocturna. Entonces, bueno, no les he comentado, pero en Estados Unidos se ha calculado cuál es la cantidad de aves que cada año pierde la vida por este problema, ¿verdad? Y se ha calculado que entre unos 100 millones de aves hasta unos 1.000 millones de aves mueren cada año solamente en Estados Unidos. En el caso de Costa Rica no se ha calculado, pero ya hemos visto la gran diversidad de aves que está muriendo, y este es un problema que a menudo se subestima porque muchísimas aves, por no decir que la gran mayoría, golpean contra ventanas sin que nadie se percate, y al golpear caen y mueren y quedan en la vegetación sin que nadie nunca se dio cuenta de que había pasado eso. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer para evitar o prevenir este problema, pues hay dos formas de verlo. Uno es considerar este problema desde que se va a construir un edificio, y la otra es hacer algo al respecto cuando ya se tiene el edificio construido. Si consideráramos el problema antes de construir el edificio, podríamos pensar en no hacer ventanas gigantes en medio del bosque o ante un hermoso paisaje, sino comenzar a hacer ventanas como quien dice, con pequeños cuadritos, que ya se vean que están fragmentadas y que el ave vea que hay un obstáculo allí. Entonces, el estudiar los métodos para evitar las colisiones, a menudo el primero que viene a la mente para muchas personas es colocar siluetas de aves sobre las ventanas o detrás de las ventanas. En este caso, por ejemplo, podemos ver en este ventanal, que es un sitio muy peligroso para las aves, cómo se han colocado siluetas de aves dentro de los
o detrás de las ventanas. Aquí tenemos entonces que no estamos eliminando el reflejo, que es uno de los principales problemas, y si aquí se está evitando un poco la transparencia, nada más está cubriendo una muy pequeña área del vidrio. Igual podemos ver otros ejemplos de siluetas, y esta es una de las cosas que yo llamo un mito. Las siluetas hacen muy poco por evitar que las aves se pueden colocar, son fáciles de colocar, son económicas, no se ven feas, pero no son efectivas. En ocasiones se trata de hacer que lo que se ponga no sea silueta, sino algo que asuste al ave, pero las aves siguen reaccionando como si eso fuera un trozo de papel, como algo que realmente no va a evitar que golpeen contra el reflejo. Entonces, si las siluetas no funcionan, ¿cómo podrían ser efectivas? Esto que les muestro aquí es una de las formas como realmente podrían funcionar las siluetas. Y es cuando se deja un espacio muy, muy pequeño entre las siluetas, lo cual crea un problema porque la mayoría de las personas tienen las ventanas para poder ver a través de ellas. Y aquí ya las siluetas se convierten como un obstáculo para la vista. Este es un ejemplo de las cosas que la gente que ha hecho cosas para evitar colisiones me ha comentado. Es sencillamente una bolsa blanca que se deja con el viento. Lo que me ha llamado la atención de estas experiencias es que en este caso, e igual en este otro de acá, los móviles con cierto movimiento han sido encontradas hasta cierto punto efectivos por las personas. Entonces, eso me hace pensar que por lo menos el movimiento es algo que hace que las aves eviten acercarse a una ventana, aunque sí ven el reflejo y demás. Pero realmente a nivel científico no ha sido algo que se ha estudiado la efectividad. Este ejemplo es para mostrarles algo que prácticamente no serviría de mucho para evitar las colisiones. Este es otro ejemplo de lo que la gente puede hacer para evitar colisiones. Pues realmente es algo bastante interesante, ¿cierto? Este móvil, y cubre gran parte del área. Les voy a contar que en unos estudios que se hicieron en Estados Unidos, lo que se ha encontrado efectivo, entonces, es lo que deje menor espacio para que las aves intenten pasar. Entonces, este tipo de métodos podría funcionar, pero a mí me deja pensando un poquito el espacio vacío que quedó aquí, en algunas áreas donde las aves aún así podrían intentar pasar y se podrían golpear de todos modos. Al igual que las siluetas, los adhesivos no son muy efectivos y se colocan en forma individual. Y este es un ejemplo de algo que realmente no es muy estético, pero de que sí podría ser bastante efectivo. Lo que pasa es que se ve bastante desarreglado y demás, pero aquí se está respetando el dejar pocos espacios como para que las aves intenten pasar. Otra creación que me compartieron, nuevamente, queda a criterio de la persona si quiere poner ese tipo de cosas en las ventanas, pero tiene que cumplir entonces, dejar poco espacio para que las aves no intenten pasar por allí y que se coloque en la parte externa de la ventana. Otro ejemplo más, en este vidrio o en estas puertas de vidrio se golpean muchísimas aves porque refleja mucho la vegetación y con esto pues se reduce bastante el número de colisiones. Y bueno, entonces tenemos este otro ejemplo también de algo que podría funcionar, pero quisiera que les quede en la mente las palabras estético, economía, o sea, cuánto cuesta el método, durabilidad y que se pueda ver a través, porque la gente es la que decide al final de cuentas qué es lo que coloca o no para evitar que se maten las aves. Este es un método que sí cumple la parte de que deja poco espacio para que las aves intenten pasar, no bloquea mucho la vista y créanme que después de un tiempo las personas se llegan a acostumbrar y ya dejan de ver esos pequeños adhesivos que están allí. Estos adhesivos es un material que vende la 3M que se llama sandblasting, adhesivos tipo sandblasting, especiales para las ventanas que se han mandado cortar de esta forma y se pueden pegar entonces en la parte externa dejando poco espacio entre un adhesivo y el otro, de manera que las aves otra vez
no intenten pasar por allí. Esto lo hemos colocado entonces en sitios como por ejemplo el Parque Nacional Carara. Ven que allí hay unos rabos de gato o cola de gato, que es una planta atractiva para los colibríes. Y bueno, los guardaparques nos han dicho que han disminuido mucho las colisiones con este método. Y otro método que es similar, pero al mismo tiempo diferente, es utilizar cuerdas para que las aves vean un obstáculo al intentar tal vez ver el reflejo e intentar pasar. En este caso es el Hotel Los Pinos en Monteverde, y tenemos esto también en la reserva de Santa Elena. Vean ustedes que en este caso dejaron las cuerdas de abajo sueltas, de manera que las puede mover el viento. Y pues aquí lo que sí quisiera que quede claro es que es importante que la distancia entre las cuerdas no sea mayor a 10 centímetros. Ojalá de 8 centímetros incluso. En este caso, por ejemplo, las dejaron fijas arriba y abajo. Entonces se ven mucho más uniformes, se ve bastante bien. Y este es uno de los métodos que más digamos que ha sido aceptado. Nuevamente en la zona de Monteverde, varios sitios han aceptado este tipo de método. Y esta es una casa de habitación. Las cuerdas son un método relativamente económico, bastante duradero. Tiene la ventaja de que se pueden quitar, si se quiere limpiar la ventana o algo, se pueden quitar fácilmente. Y pues especialmente en sitios donde golpean muchas aves, puede reducir bastante la cantidad de colisiones. Esto es en San Vito de Cotobruz, en el Jardín Wilson. Y nada más quisiera decirles que al aplicar estos métodos es importante, vean, en este caso, por ejemplo, dejaron un espacio mayor a 10 centímetros y nos comentaban, esto es en el Parque Nacional Tapantí, cómo las aves seguían golpeando, especialmente aves como jilgueros o aves como colibrís. Intentan seguir pasando a través en medio de las cuerdas. Pero ya allá en Tapantí ya los pusieron bien, dejando nada más unos 8 o 10 centímetros para que no se maten las aves. Esto es en el Parque Nacional, no, perdón, en el, ¿cómo se llama? Arenal Observatory Lodge, que es un sitio muy, muy importante para observadores de aves, y han colocado estos métodos con mucho éxito allí, y las turistas lo aceptan y hasta lo agradecen. Y eso es en una casa de habitación. Cuando se colocan las cuerdas sueltas, a veces se enredan y no se ven tan uniformes, entonces eso queda un poquito al criterio de las personas. Pero en este caso, esta foto, por ejemplo, que me enviaron, un ave igual golpeó, y eso demuestra que si se deja mucho espacio entre cuerda y cuerda, pues no es muy efectivo. ¿Ok? Hay muchas personas que han escuchado de que al inclinar los ventanales, al inclinar los vidrios, se evita que las aves golpeen. En realidad hay que inclinarlos mucho para que esto sea realmente eficiente. De otra forma, las aves lo que hacen es que golpean, pero tal vez dependiendo de la inclinación del vidrio, no se golpean tan duro y igual caen, pero no necesariamente van a morir. Este es un método que me gusta mucho. Este es el Parque Nacional Tortuguero. Esto que ven ustedes allí no es el reflejo de la playa ni nada por el estilo, sino que es un material que se llama vinil microperforado, sobre el cual uno puede imprimir fotografías y desde la parte interna de la habitación se ve como un poquito transparente. Por ejemplo, esto es de la parte externa y esto es de la parte interna. Y vean que realmente no quita mucho la vista y se puede colocar aquí anuncios, fotografías de lo que uno quiera. Y es muy, muy efectivo porque realmente es como si fuera una pintura lo que está ahí. Otros métodos que las personas aplican y que podrían funcionar, por ejemplo, son las mallas y sedazo, especialmente cuando se dejan a cierta distancia al vidrio, aunque las aves golpeen, pueden rebotar. Y entonces algunas personas sí lo aplican. El problema veo yo con el sedazo es que hay que estarlo limpiando a veces porque las arañas hacen sus telarañas y cosas por el estilo, pero es otra opción. En el caso de las pinturas y vitrales, si se deja, como en este caso, la gran parte de la ventana sin pintar, otra vez van a golpear las aves.
Este caso entonces es en el Butterfly Garden en Monteverde y vemos cómo han creado que las ventanas se han convertido realmente en obras de arte y es algo muy muy bonito entonces que se puede aplicar en sitios que son turísticos. Este restaurante, Las Lauracias, en San Gerardo de Ota, es un sitio que creo yo todavía es el único en donde se consideró este problema desde el inicio y se aplicó el sandblasting en los vidrios de manera permanente. Entonces aquí difícilmente las aves van a golpear, aunque esté rodeado todo de bosque. Y los dueños de este restaurante también pusieron este método en las ventanas de las personas que se hospedan cerca. Entonces es un buen ejemplo. Y finalmente las verjas, que si uno quiere evitar que se metan los ladrones y además que no golpeen las aves, pues es un método a considerar. En edificios grandes como el que les mostré al principio, pienso que los parasoles son una buena opción para evitar que ingrese mucha luz y al mismo tiempo para evitar que las aves se golpeen. Estos son en la Universidad de Costa Rica. Bueno, y como les decía al inicio, este proyecto está vigente y la idea es que la gente pueda seguir enviando información. Para esto hay varias formas. Una de ellas es utilizar la aplicación eNaturalist, que se puede conseguir gratuita y se pueden subir las fotos como parte del proyecto Aves y Ventanas. La ventaja de este método es que se pueden tomar las coordenadas en el punto en que se encontró el ave, entonces es muy exacto. Y los resultados son visibles para todas las personas que ingresen. También está este otro sitio, que es un sitio que tiene esta organización que les contaba, que se llama Fatal Light Awareness, y allí se suben fotografías como si fuera un tipo de eBird. Hoy se pueden subir fotografías de aves que se golpean en todo el mundo. Así que también les invito a subir sus reportes allí. O finalmente me los pueden enviar a mi correo o a través del grupo Proyecto de Aves y Ventanas Costa Rica o a través también de la Asociación Ornitológica. Pueden enviar reportes así y yo voy igual tomando datos para entender mejor este problema. Entonces, como a manera de conclusiones de todo el proyecto, es verdad que las aves actúan como si no percibieran que el vidrio está allí y se golpean muy muy duro y mueren muchísimas, no sabemos realmente cuántas, pero posiblemente están muriendo cientos o si no miles, de fijo, definitivamente a nivel del mundo mueren millones. Entonces, si queremos hacer algo al respecto, podemos colaborar con este proyecto para conocer más este problema. Y si queremos ir más allá, pues colocar métodos, especialmente en sitios donde hay una alta diversidad de aves, donde se hacen iniciativas turísticas que son sostenibles, en ventanas que reflejen vegetación. Y los métodos pueden ser bastante duraderos, pero la idea también es educar a los turistas de por qué están allí y que se está haciendo algo para proteger a las aves. Entonces, así finalizo con esta presentación. Les agradezco mucho por la invitación y pues cualquier cosa pueden ingresar al proyecto en Facebook y si no me pueden escribir también por mensajes internos o por el correo. Con mucho gusto les puedo ayudar en lo que pueda. Muy bien, muchísimas gracias. Ya ustedes escucharon, ella es la profesora Rosemary Menacho, quien lidera el proyecto Aves y Ventanas. Trabaja para la UNED, donde pues ahí recibe un apoyo muy importante para este proyecto. Es la presidenta de la Asociación de Ornitología de Costa Rica, Ornitológica Costarricense, y también pues ella trabaja arduamente en este esfuerzo para poder informar a la gente acerca de las previsiones que podríamos tomar, tanto a la gente del país como por supuesto en nuestro caso como guías para los turistas, para que les informemos y se unan a este esfuerzo por reportar y colaborar con divulgar información para evitar que este accidente pase y las aves pues de alguna manera no se vean tan afectadas. A todos muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo haber participado en esta videoconferencia. Les habló Luis Diego Madrigal de ICETUR. Muchas gracias.